Bueno, para la cuestión del virus, pues básicamente lo que da el gobierno. Entonces, ya saben que en servicios de domingo en la mañana es preferible usar cubrebocas. Es lo más preferible. Si usted tiene fiebre, tiene tos, ya no huele la comida y ya no le sabe, descanse en casa. Pero lo mismo pasa si tiene gripe. Si tiene gripe, si tiene otra que no sea COVID, pero puede ser influenza, pues lo mejor es dormir un ratito en casa. Yo sé que es difícil, se va a perder el ponche, pero pues es mejor perderse el ponche a perder a que medio mundo pierda la Navidad. Entonces, en el servicio de la mañana ya vimos, ya les recordamos, y les insistimos en que bueno, es mejor, y especialmente en esta temporada, ¿no? Que es la temporada de que nos enfermamos de enfermedades respiratorias, sea COVID o sea lo que sea, pues es mejor usar su cubrebocas. Y hoy, como es servicio especial, se llena la iglesia. Estaba viendo la foto de los de la primaria, dije, bueno, qué bueno que vinieron, pero yo empecé a contar, uno con cubrebocas, otro sin cubrebocas, otro sin cubrebocas, otro... Y dije, ya me quedé allá afuera, me entró miedo. Pero es importante hoy en la tarde, aquí, por lo menos aquí adentro, aunque el edificio es alto, y está bien ventilado, lo mejor es usar cubrebocas el día de hoy en la tarde. Y allá afuera, solamente si tiene gripa, tos, un poquito de sospecha de que tiene gripa o tos, nada más se lo quita tantito, le da un sorbo a su ponche, se quema tantito y se pone otra vez el cubrebocas y ya le hace así, después de que se quemó con el ponche. Y pues nada más, hay que procurar, básicamente recuerden que en nuestra iglesia no obligamos a nadie a vacunarse, les animamos a vacunarse, pero no es una cosa obligatoria que tiene que presentarnos su certificado de vacunación allá afuera. Pero es un asunto personal en el cual le pedimos que ore, no que vea noticias, sino que ore. Eso es importante, orar, que Dios sea el que guíe en la decisión que haya tenido que tomar. Entonces, pues les invitamos nuevamente, es nada más por cuestión, a lo mejor no es COVID, a lo mejor es gripa, pero la gripa también es contagiosa. Y la tos también es contagiosa, la tuberculosis también es contagiosa. Entonces, que esperamos que no haya nada de eso aquí. Entonces, pues bueno, vamos a estar orando y vamos a estarnos cuidando en esta ocasión. Entonces, recuerden, los celulares, ya pueden ponerlos en que sean en modo silencio o vibración si espera una llamada. Ya no tiene que ver el partido, creo que a estas horas ya acabó. Entonces ya no espero que no haya alguien que grite por allá gol, porque nos le vamos a quedar mirando así como que ¿qué hizo? Muy bien, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, yo sé, íbamos por el capítulo 13, no me estoy regresando pensando que no me entendieron, no se preocupen, no estoy regresando, estoy tomando un tiempo diferente en esta ocasión. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 38, Lucas 1, 30 al 38, dice la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque un día llegó a nuestros oídos el Evangelio. Pudimos creer en él. Le damos gracias, Señor, porque eso es un privilegio, es una bendición, es un acto de gracia de parte tuya. No lo merecíamos y sin embargo llegó. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida, que nos recuerdes constantemente que el Evangelio se trata de ti. Se trata de una vida, para nosotros una vida dirigida a ti y a tu honra y tu gloria. También bendice, Señor, a aquella persona que esté aquí que no ha escuchado el Evangelio, que pronto pueda llegar a conocerte. Que este sea un tiempo en el cual pueda meditar en su necesidad, en la urgencia de conocer a Cristo como su Salvador personal. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Eduviges, ahora en el hospital. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando de sabiduría a la familia, suplas todas las necesidades. Y cuando sea tu tiempo, Señor, que tú lleves a nuestra hermana para estar en tu presencia, para gozarse por toda la eternidad de tu compañía por siempre, Señor. Bendice, Señor, a ellos. Que tú, Señor, animes y consueles a la familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio, las buenas noticias. Muchas veces cuando pensamos en el Evangelio, pensamos que se trata de nosotros. Empezamos a pensar en que nosotros somos pecadores, en que el pecado nos lleva al infierno, pero que Cristo murió por nosotros y que ahora nosotros, si recibimos nosotros a Cristo, vamos a ir al cielo, y empezamos a girar el Evangelio en torno a nosotros. Y nos paramos al frente y decimos: cuando yo recibí a Cristo, cuando yo hice una oración, cuando yo tomé una decisión. Y pensamos en el Evangelio como algo que gira alrededor de nosotros y se refleja en nuestra vida. Pensamos que la vida cristiana tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que nos gusta, lo que deseamos, con que simple y sencillamente es un toque de vida eterna a nuestras metas, nuestros propósitos y nuestros deseos. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que el Evangelio, las buenas noticias, se tratan del Hijo. ¿De quién es el Hijo? Se tratan del Hijo y de lo que Él hizo, de lo que Él es, de lo que Él hizo por nosotros, pero se centran en Él. Pensamos en el Evangelio como las buenas noticias y nos suena a una bonita invitación, porque las buenas noticias tienen que venir bien empaquetadas. Como en la época moderna, las cosas que nos gustan tienen que venir en un paquete bonito, porque si no viene en un paquete bonito, no es un buen producto. Y pensamos en el Evangelio como algo así, algo que tiene que estar bonito para que sea Evangelio. Pero cuando vemos el Evangelio en la palabra de Dios, vemos que se trata de la palabra de Dios anunciando al Hijo. Y que a los personajes que escuchan el Evangelio no están atendiendo una invitación, ellos inmediatamente responden en obediencia. Se dan cuenta que el Evangelio es creer la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice del Hijo, rendirse a Él y obedecer. ¿Tiene el Evangelio correcto? ¿O sigue pensando que el Evangelio se trata de usted? ¿Ve el Evangelio como un acto de obediencia a Él? ¿O piensa en el Evangelio como un favor que usted le hizo a Dios, orando y recibiendo a Cristo, porque Él se sentía solo y lo quería en el cielo? El primer mensaje que vemos aquí es el mensaje que se le da a María. Dice versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Comienza con esta frase y María tiene que tomar la decisión de creer
que ella ha hallado gracia. Noten las palabras que dice. No dice, María, no temas porque has ganado gracia, porque has obtenido gracia, sino es porque has hallado gracia. Dios le concedió un acto de gracia. Y ella tenía que creerlo. Ella tenía la decisión difícil de creer, me están dando gracia, están dando un acto de gracia, no me lo merezco, no lo gané, me lo están dando a mí. Recuerde eso a la hora de pensar en el Evangelio. Nadie se gana su salvación. De hecho, nadie de nosotros gana el poder escuchar el Evangelio. Fue un don de gracia de parte de Dios. El día en que nos llegó el Evangelio a nosotros no fue porque fuéramos más inteligentes, simpáticos y agradables, sino porque Dios concedió gracia. Así que no le hicimos un favor a Dios al recibir a Cristo. Él nos hizo un favor. Y siempre tiene que estar en mente, porque a la hora de vivir la vida cristiana solamente hay dos opciones. El cristiano la persona que dice que es cristiana, pero que vive pensando que le hace favores a Dios al venir a leer la Biblia, al orar. Y el que entiende que todo eso es un don de gracia. Orar no es nosotros haciendo un favor a Dios escuchando nuestra voz. Es Él haciéndonos un favor, escuchándonos nuestras peticiones. Venimos a la iglesia no para hacerle un favor a Dios, sino porque Dios nos concedió la iglesia para nuestro favor. María tuvo que escuchar, tuvo que atender este llamado de gracia, y dice versículos 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas son las buenas noticias. Viene un niño. Viene un niño que se llamará Jesús. Jehová salva. Viene un niño que además de llamarse Jesús, va a ser grande. El más grande que haya existido sobre este mundo. Pero muy especial. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan que cuando Satanás cayó, él quería ser semejante al Altísimo? Pero este niño que iba a nacer no era semejante al Altísimo, era el Hijo del Altísimo, de la misma naturaleza que el Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Viene el Mesías, el rey prometido para Israel, que iba a reinar sobre la casa de Jacob, sobre Israel para siempre, en un reino sin fin. Las buenas noticias no tratan de María, ni de ningún otro ser humano. Las buenas noticias tratan del Hijo. Piensen en lo que ella tuvo que creer, la decisión difícil de que tenía que creer que ella iba a ser la mamá de un hijo que venía para salvar a la humanidad, que sería el hombre más importante que haya pisado la tierra en toda la historia de la humanidad, que tendría toda la autoridad del Altísimo, porque es el Altísimo mismo, y que es el Mesías. Las buenas noticias no se tratan de nosotros, se tratan de quién es el Hijo. Tenemos un Salvador que nos salvó, que tenía el poder para salvarnos porque era el mismo Hijo del Altísimo. Si no hubiera sido el Hijo del Altísimo, Él no hubiera podido salvarnos, Él hubiera sido un hombre común. ¿Y qué es el Mesías? Él es el Mesías. Dice versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, desde el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ella quedó pasmada porque ella no estaba en ese momento casada, ella era virgen y le entró la preocupación. ¿Y cómo sucederá esto? No pensó, no creo que pase, sino más bien va a pasar, pero quiero saber cómo va a pasar. Y entonces le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder ¿de quién? Del Altísimo, del que tiene toda la autoridad, te cubrirá con su sombra. Como cuando estaba el Espíritu de Dios en la creación, que se movía sobre la faz del abismo, y cuando Dios decía que se hiciera una cosa, el Espíritu Santo la hacía y se producía, que las plantitas, que las vaquitas y todo lo demás. El mismo Dios creador iba a obrar este milagro. No ella, no nosotros, el mismo Dios creador. Las buenas noticias tratan de nuestro Dios y su amado Hijo. Dice: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Las buenas noticias tratan de un santo ser. Noten que ya no dice: por lo cual tú le darás la santidad a este niño. Dice: el santo ser que nacerá. Porque Cristo es desde la eternidad santo. Él es Dios. Él ha existido desde la eternidad. Él existirá por la eternidad. Pero un día vino a este mundo. Un día la eternidad tomó forma de un hombre. Por usted y por mí. Las buenas noticias no se tratan de nosotros tratando de esforzarnos para traer a Cristo, sino de Cristo decidiendo venir a nosotros. Una decisión difícil. Dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Piensen en ese evangelio, que viene de creer que tenemos un Dios de imposibles. La salvación de nosotros no era posible por nosotros mismos. Ya lo habían intentado por todas las vías, sacrificando personas, sacrificando vaquitas, sacrificando ofrendas florales, haciendo procesiones. Todo lo que hubieran pensado hacer ya se había hecho, hasta ignorar a Dios, y nada resultó. En Cristo, la salvación llegaría hasta el más vil pecador. Y como dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo murió por el pecador, de los cuales yo soy el primero. Cada uno puede asumir ese yo soy el primero si tomamos en cuenta que no habíamos hecho nada para salvarnos. De hecho, habíamos hecho todo para perdernos. Cada cosa, cada acto, si lo meditamos en nuestra vida, merecíamos la perdición. Pero nada hay imposible para Dios. Y Él tomó forma humana, nació, fue acostado en un pesebre, creció, vivió una vida sin pecado y fue a la cruz por nosotros. El evangelio se trata de Él, no de nosotros. Se trata de cuán poderoso es Él, de cuán santo es Él, de cuán amoroso ha sido Él. De Él se trata. De tal manera que los que hemos creído en el evangelio no podemos parar a decirnos: cuando yo recibí, cuando yo oré. Y podemos decir y pararnos: cuando Cristo murió por mí, cuando Él nació, cuando Él vivió aquí, cuando Él sufrió aquí.
El Evangelio se trata de Él, porque nada hay imposible para Dios. Pero noten el versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Noten las palabras que dice al escuchar el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, las buenas noticias de la venida del Hijo, lo que ella dice: hágase, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y no importa las consecuencias, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la respuesta del Evangelio. La respuesta a un evangelio centrado en Cristo es una respuesta que dice: aquí estoy. Ya no tengo más para luchar, no tengo nada que ofrecer, me rindo a ti. Es una respuesta que implica obediencia, sumisión. Señor, creo en el sacrificio de Cristo por mí en la cruz y me rindo a ti. Doblo mis rodillas y te acepto como mi Señor. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y lo creo en mi corazón. Entiendo que el Evangelio no es una obra de favor mío hacia ti. Entiendo que el Evangelio es una obra de favor tuyo hacia mí. Y aquí me tienes. Ahora mi vida es tuya. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Una de las cosas que más, en cierta manera, alargaba la guerra entre Estados Unidos y los aliados a Japón, es que Japón quería conservar su ejército, quería conservar sus territorios ganados y al mismo tiempo rendirse. Y no era posible. Tenía que rendirse completamente. Una de las grandes tragedias de las personas de hoy en día es que ven el Evangelio centrado en ellos y quieren la salvación sin rendirse. Quieren ir al cielo cuando mueran sin decir: aquí tu siervo, hágase conmigo tu voluntad, ahora mi ser te pertenece, ahora todo lo que yo deseo, yo quiero, quedan a tus pies, y que se haga conmigo lo que tú quieras. Esa es una de las grandes tragedias del Evangelio de hoy en día. Porque el Evangelio en verdad se trata de Él, de creer lo que la palabra de Dios dice de Cristo y rendirse. Y decir: Señor, moriste en una cruz por mí y resucitaste al tercer día porque eres la vida. Aquí me tienes. Creo en ti. Hágase conmigo lo que tú quieras. Lo que tú deseas, hágase conmigo. Las buenas nuevas tratan de Cristo, del Mesías de Dios, concebido milagrosamente para salvarnos. Las buenas nuevas nos llevan a obedecer el Evangelio, creer que Cristo es el Mesías, Dios, Salvador, y rendirse a Él. ¿Es este el Evangelio que ha creído? ¿O sigue pensando que le hizo un favor a Dios, abriendo su corazón para salvarlo mientras usted hace lo que bien le parece aquí? Ese no es el Evangelio. El mensaje a José, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, es muy parecido. Si uno piensa en el Evangelio, note lo que Dios hace con José. Dice Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Notan que el mensaje es similar? ¿De quién tratan las buenas nuevas? No, José, yo he visto que tienes problemas y creo que sería bueno que aceptaras lo que te voy a dar, José, porque tienes problemas, José, para que se resuelvan tus problemas, José. Y ya vimos que no. De hecho, le va a crear más problemas. Las buenas nuevas que le dieron a José eran de un ser engendrado por el Espíritu Santo. Él tuvo que creer, definitivamente tuvo que creer que la palabra de Dios decía la verdad y que el niño que venía era engendrado por el Espíritu Santo, había tomado forma gracias a la obra del Espíritu Santo y que ese niño se llamaría Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él tenía que creer que ese niño era especial porque en primer lugar era engendrado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, porque Él venía para salvar a su pueblo. Desde el principio esa era la meta. Lo que pasó en la cruz no fue el plan B, era el plan A y único. Cristo venía a morir en una cruz por nosotros. Ese niño que estaba naciendo era especial y es especial. Y recordamos en esta temporada, no a un niño común y corriente, sino a un niño que vino engendrado por el Espíritu Santo para salvar a nosotros de nuestros pecados. Y todo eso aconteció para que se cumpliese una profecía. Él tuvo que creer en las Escrituras. Él tuvo que tomar la decisión de creer que este era el cumplimiento de una profecía. Una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, y ese hijo se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Esto era algo especial. El bebé que estaría acostado en un pesebre ya era Dios cuando estaba acostado en el pesebre. El niño que se perdió en el templo y que después estaba hablando con los líderes religiosos de la nación, ya era, ese jovencito ya era Dios. Pero también al que le jalaron la barba y le escupieron en la cara y le dieron puñetazos, ya era Dios ahí. Aquel que absurdamente dijo, cuando le taparon los ojos, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Él ya sabía quién. Ya sabía, porque es Dios. Al que estarían clavando en una cruz, al final de cuentas, ya era Dios. José tuvo que creer que ese niño era especial, porque era engendrado del Espíritu Santo, porque era el que iba a salvar a su pueblo, porque era Dios. Dice ahí, versículo 24, y despertando José del sueño, ¿qué hizo? Como el ángel del Señor le había mandado. Noten que las buenas nuevas no es un favor a Dios, no es José diciendo, bueno, le voy a hacer un favor a Dios porque si no le hago un favor a Dios aquí va a haber un problema. No es así. Él se dio cuenta de las implicaciones de esto, de lo que lo iban a señalar, de lo que él como hombre iba a sufrir, pero obedeció. Porque el Evangelio no es una invitación, es un acto de obediencia. Como María, escucha a uno las buenas nuevas, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Como José, escucha las buenas nuevas y pasa a obedecer. El Evangelio se trata del Hijo, el Mesías, el Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Ser Santo, el cumplimiento de profecías, el Salvador de este mundo,
Y uno tiene dos opciones: o rendirse al Evangelio o seguir tratando de luchar. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Un favor concedido a Dios? ¿O finalmente un acto de obediencia y rendición a Dios? ¿Qué es el Evangelio para usted? Algo que gira en torno a usted para que simplemente usted vaya al cielo y el resto de su vida siga siendo igual que cualquier otra vida. ¿O ya es una vida de rendición? El tercer mensaje. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 15. Nos gusta porque nos recuerda a himnos que se cantan. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Ya notaron que el Evangelio tiene el mismo mensaje? No se trata de la problemática de los pastores. No se trata de ellos como pastores. Hay que recordar que los pastores en la época en que estos pastorcitos vivían no eran las mejores personas. No eran ingenieros agrónomos que están ahí cuidando borregos. Eran las personas que no podían tener trabajo en la ciudad porque no eran confiables. Así que afuera de la ciudad a cuidar ovejas. Es muy curioso, ¿se acuerdan de un pastor muy famoso en la Biblia? David. Dice la palabra de Dios que David era güero, de cabello rubio y de ojos claros. Y cuando llega Samuel a buscar, Isaí trae a todos menos a David. David está allá lejos cuidando el rebaño. En la época en que David vivió, ser güero de ojos azules no era ser la persona más bonita del mundo. Eso lo sacamos de cuando nos conquistaron los europeos. Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo, ser güero de ojos azules y rubio era ser algo más como un monstruito. Así que lejos, allá cuidando ovejas. Pero no se trata de la problemática de ellos como pastores. Dice ahí que vino la gloria del Señor. Y el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Venían noticias de gran gozo. Y no empezó las noticias del gran gozo con que, he aquí, ustedes son pecadores. Empieza con que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Ya notaron que empezó por donde nosotros no empezamos? El Evangelio no apunta a nosotros. El Evangelio apunta a Cristo. El Evangelio apunta a un niño que nació en la ciudad de David. Un Salvador. No solamente es un Salvador, es Cristo el Señor. Es el Mesías prometido y es el Señor. ¿Se acuerdan la condición para ser salvo? Que si confesares con tu boca que Jesús es Él
Señor. Ahora ya nos cuesta trabajo entenderlo porque lo asumimos como, es el Señor, como decimos, Señor fulanito de tal o Señor perenganito. No, aquí está hablando de lo que es Cristo, el Rey, al que hay que obedecer, al que hay que rendir su vida para pertenecerle a Él. Pero algo fabuloso pasa aquí. Esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto era lo grandioso de este niño. Este niño pudo escoger dónde nacer. Este niño pudo escoger los tipos de padres. Este es el único niño que realmente ha podido escoger si nace en un palacio. Lo que los pastores iban a ver no era un niño con aureola, sí, todo brillante. Iban a entrar ahí donde iba a estar al establo y se iba a ver una luz brillante, y así como los foquitos que luego aquí tenemos, así súper brillante. Iban a ver al niño con su tez blanca, así brillantísima, para colmo, como dice el corito, y no llora el niño porque es puro amor, como si los niños lloraran por odio. Pero ahí está este niño, es un niño que iba a ser común, envuelto en pañales. En aquel entonces agarraban a los bebés y los envolvían para que sus manitas quedaban atrapadas. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Altísimo, el soberano Señor, con sus manitas amarradas, como algún día iba a tener sus manitas extendidas con unos clavos. Ahora aquí sus manitas no se iban a poder mover. Y acostado no en una cama, en una cama con esos colchones soñare, en un pesebre. Como un día su espalda iba a tocar una cruz, como un día iba a estar acostado en una barca. Lo que iban a ver los pastores era un niño que parecía ordinario, pero tenían que creer que Él es el Salvador, el Mesías, el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A otro grupo religioso le gusta cambiar las palabras. Le gusta que este versículo diga: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y lo han cambiado así para enseñarles a ellos que el evangelio es un favor de ellos hacia Dios. Pero aquí están las palabras en el orden correcto. Es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Ninguno de nosotros es de buena voluntad, pero Dios tuvo buena voluntad para con nosotros. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y lo dice en serio. No hay justo ni aun uno. Así que si Cristo hubiera venido a los hombres de buena voluntad, no hubiera venido por nadie. Pero porque Él tuvo buena voluntad para con nosotros, vino. Él, por el puro afecto de su voluntad, nos tomó. ¿Y qué hicieron los pastores? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: híjole, pues tenemos ovejas, mejor no. Mandamos a unos porque no, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Escucharon las buenas nuevas e inmediatamente lo que ellos hicieron es: pasemos pues hacia Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y aunque no dice la Biblia si se trajeron las ovejas o no, el hecho es que ellos agarraron sus cosas y se fueron. Porque el evangelio, el verdadero evangelio centrado en Cristo, lleva a la obediencia, no a una postergación lo más lejos que se pueda.
lleva obediencia. El Evangelio se trata del Hijo. Es una noticia de gran gozo. Es cierto, no se trata de nosotros y no necesitamos que se trate de nosotros para que sea una buena nueva de gran gozo. Es una buena nueva que trata del Hijo, del Salvador, el Mesías, el Señor, que en un acto de buena voluntad bajó a este mundo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y deja dos opciones: o se rinden y creen el Evangelio, o no. Lo hemos estado viendo a lo largo de muchos meses. De eso se trata Lucas, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Realmente cree que Dios no podría continuar sin usted? ¿Reconoce que el Evangelio más bien es una necesidad de usted y mía, de Dios? El Evangelio nunca se trató de nosotros. Siempre se trató del Hijo, su persona y su obra. El Evangelio nunca rogó. Siempre expresó lo que tenía que expresar y el hombre tenía que creer que es verdad y rendirse a él. Es todo lo que el Evangelio trajo. La pregunta es, ¿ha creído al Evangelio? ¿Le ha obedecido? ¿O sigue pensando que el Evangelio se trata de usted, para beneficio de usted y para gloria de usted? Y si usted ya ha creído al Evangelio, ¿nota la diferencia? Un Evangelio que no se centra en nosotros, se centra en Cristo. Y por eso ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Por eso nosotros menguamos, para que Cristo crezca. Por eso para nosotros el vivir es Cristo. Para que cuando llegue el final, el morir sea ganancia. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Y gracias, Señor, por las buenas nuevas. Gracias, Señor, por esas buenas nuevas que apuntan a Cristo nuestro Salvador. Que apuntan a dejar de mirar a nosotros y mirar a quien vino a este mundo para salvar a cada uno de nosotros. A nuestro grandioso Salvador, el Mesías, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, que fue acostado en un pesebre, que creció, que vivió una vida sin pecado, pero que fue maltratado, humillado y llevado a una cruz para un día, 3 días después, resucitar, para que pudiéramos ser salvos. Ayúdanos, Señor, a recordar que el Evangelio no se trató de nosotros, se trató de ti. Y con ello, al vivir el Evangelio, ya no vivimos una vida centrada en nosotros, sino centrada en aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría: yo la mera verdad me doy cuenta que mi vida es una vida centrada en mí mismo, porque no he conocido realmente este Evangelio centrado en Cristo. Todo lo que hago, todo lo que pienso tiene que ver conmigo. Primero yo y después todo lo demás. Pero me doy cuenta que eso me lleva a mi propia perdición. Habrá alguien así que diría: yo me gustaría que alguien me mostrara cómo creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Y para todos los que ya somos salvos, ¿entendimos que este mensaje no se trató de nosotros? ¿Que el Evangelio que hemos creído no se trató de nosotros, sino se trató de Cristo? Y al entender eso, se da cuenta entonces por qué decimos que para nosotros el vivir es Cristo. Que para nosotros ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Que para nosotros es necesario que menguemos
pero que Cristo crezca. Vive así. O a veces se nos olvida. Y hoy queremos decir, gracias, Señor, por recordarnos que el Evangelio nunca se trató de mí, que el Evangelio se trató de Cristo. El altar está abierto para decir, Señor, gracias por recordarme. Ayúdame a recordar diariamente que el ser creyente no se trata de mí, se trata de vivir a Cristo. El altar queda abierto. Mientras nuestra hermana toca el piano, le invito, o ahí en su lugar, Señor, ayúdame a recordar que el Evangelio se trata de ti y de vivir a Cristo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por que un día nos salvaste. Tuya fue toda la obra, tuya es la gracia. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a recordar vivir a Cristo. Porque una vida y un evangelio centrado en nosotros termina siendo una vida y un evangelio miserable. Nada diferente. Pero una vida y un evangelio centrado en Cristo se centra en el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Mesías, el Rey de Reyes, el descendiente de David, el Salvador de todo aquel que obedece al Evangelio. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que podamos ir a nuestras casas, podamos regresar en la tarde y poder alabarte juntos y recordar a nuestro Salvador, Cristo el Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.